voy a utilizar ahora, ahora el Meet tiene una aplicación para hacer justamente lo que a mí me gusta hacer cada tanto, que es borrar, hacer cosas en una página en blanco y, y escribir algunas cositas. Entonces, básicamente, qué es lo que queremos hacer hoy? Lo que queremos es, de alguna forma, analizar cómo escribir Schrödinger o cómo escribir una ecuación Schrödinger-like, ¿sí? O sea, parecida a Schrödinger, si hay campos que obedecen las ecuaciones de Maxwell. Esta es básicamente la finalidad de la clase de hoy. Y el problema es que siempre que uno introduce las ecuaciones de Maxwell, al menos las ecuaciones que dependen del tiempo, etcétera, 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 uno sabe que inmediatamente aparece algo que a nadie le gusta, pero que hay que considerar, que es, bueno, los gauge. Es decir, uno sabe que las ecuaciones de Maxwell, si uno escribe las ecuaciones para los campos y trata, los campos son en general campos que, digamos, una vez que uno prescribe las corrientes y las cargas y las condiciones de contorno, uno sabe que los campos son únicos, ¿sí? Eh, ¿Esto qué significa que haya... ¿Qué pasa? Ah, ahí está. Los gauge lo que significan es que si yo especifico eh, cargas y corrientes, entonces los campos, eh, perdón, los campos son únicos, están bien definidos, ¿sí? Eh, pero los potenciales no. Y este es el verdadero problema, porque uno puede acordarse mucho, poquito, nada de mecánica clásica, pero en general el hamiltoniano, vamos a hacerlo así, de la mecánica clásica, uno sabe que en el hamiltoniano entra, tiene que entrar el potencial eléctrico. Y si uno se acuerda más todavía de, de mecánica clásica, sabe que los campos, el campo electromagnético tiene momento, ¿sí? Y entonces cuando uno va a escribir el hamiltoniano, uno tiene que incluir el potencial del, perdón, el potencial, tiene que incluir el momento asociado a, al campo electromagnético. Entonces, en principio, también uno sabe que probablemente P ya no sea mv, ya no sea la masa por la velocidad, sino que tiene más términos.
Y esto es particularmente importante, ¿sí? Entonces fíjense que ya desde la mecánica clásica sabemos que si tenemos potenciales electrodinámicos, los potenciales electrodinámicos entran en el Hamiltoniano, y lo que entran dentro del Hamiltoniano no son los campos, sino que son los potenciales. Por lo tanto, uno podría llegar a concluir un tanto, eh, digamos, un tanto rápidamente, pero probablemente con cierta razón, es que el Hamiltoniano no es único. Estos dos hechos, el hecho de que los potenciales no sean únicos y que los potenciales entran en el Hamiltoniano, ¿sí? Esto es el Hamiltoniano clásico. Todas estas cosas me están diciendo de que el Hamiltoniano no va a ser, en principio, no tiene por qué ser único, ¿sí? Si tengo libertad de gauge, eso quiere decir que los potenciales no son únicos. Si los potenciales no son únicos, el Hamiltoniano no es único, y bueno, y ahí tengo un pequeño problema. ¿Por qué? Porque en principio el Hamiltoniano, si bien no es los observables, no son observables directamente, lo que son observables son claramente lo que uno mide son los autovalores del observable, ¿no? Entonces, sería muy extraño que por tener una libertad matemática, debido a que uno muchas veces le gusta calcular potenciales porque en general son ecuaciones eh, más sencillas de resolver, paradójicamente las ecuaciones de los potenciales. Un amigo mío solía decir que las únicas ecuaciones que uno sabe resolver son Poisson y la ecuación de ondas, y entonces y después no sabe resolver ninguna ecuación, entonces por eso es que uno trata sí o sí de escribir ecuaciones para los potenciales, porque las ecuaciones de los potenciales se parecen a ecuaciones de onda. Y básicamente es un punto de vista correcto. Entonces, dado que el hamiltoniano... muy bien. Entonces, dado que el hamiltoniano no es único, esto introduce varias cosas, pero lo que uno sí espera, a pesar de todo, es que el espectro, el espectro del hamiltoniano, esto sí sea invariante. Que el espectro sí sea invariante, aunque el hamiltoniano no sea único. ¿Y por qué uno espera que el espectro sea invariante? Y porque si no, sería como raro que uno mida, y simplemente porque esté la posibilidad matemática de que de la libertad de gauge, que uno no vaya a medir una única cosa, ¿sí? De la misma forma, las otras cosas que uno sabe que son medibles son eh, la otra cosa observable son los valores de expectación, ¿sí? Entonces, así como el hamiltoniano no es único, lo que uno supondría es que los vectores de estado tampoco son únicos, ¿sí? Pero lo que uno esperaría, por ejemplo, es que los valores de expectación eh, de alguna observable, ¿sí? Estas cosas sí sean invariantes, ¿ok? Entonces,
el problema básico que uno, o sea, este es uno de los problemas que, ¿cómo lo podríamos decir? Que si uno tiene un hamiltoniano dado por, mm, vamos a decirlo así, bueno, esto depende claramente de la posición, de, del momento y vamos a decir de el potencial eléctrico y el potencial vector. Y si uno tiene otro hamiltoniano que lo puede, que vamos a llamarlo, que bueno, sigue siendo el hamiltoniano, nada más que depende de X, depende de P, depende de phi' y A', y la diferencia entre phi' y A' es que phi y A están relacionados con phi' y A' por una transformación de gauge. Están relacionados con una transformación de gauge. Sin embargo, bueno, supongamos que a esto le corresponden funciones de ondas, y acá tenemos funciones de ondas, ¿sí? Lo interesante es que el espectro, lo que uno esperaría, es que el espectro del hamiltoniano es único. Lamentablemente esta pizarra todavía es una versión, se ve que Google no ha tenido todavía tiempo de hacer una pizarra con herramientitas y demás, o tiene alguna, pero que yo no sé dónde está. Eh, pero bueno, entonces los cuadraditos no salen tan prolijitos como con la otra aplicación, pero este es el panorama, ¿sí? Este es uno de los conflictos que tenemos en puerta, que de alguna forma vamos a tener que analizar, ¿ok? El otro o la otra situación es que la realidad es que no sabemos exactamente cómo hacer entrar estos campos, ¿sí? Esto le vamos a llamar, esto, no sé, este es uno de los problemas. El segundo problema, por así llamarlo, segundo problema o segundo, es, se pueden hacer formitas con el círculo del costado. Sí, gracias Sofía. Eh, es cierto que se pueden hacer, al menos está bien, uno puede prescindir de los cuadraditos y pasar todo a ver si pueden hacer óvalos. Ahí vamos a ver. Vamos a verlo. ¿Qué hacer con el spin? Buenísimo. Me encantó. Eh, ¿Qué significa qué hacer con el spin? Y en principio, el spin, uno tiene toda esta intuición de que es un momento angular intrínseco, pero que en los problemas clásicos no se ve. O sea, solamente se ve el spin cuando aparentemente, digamos, cuando se descubrió que hacía falta introducir esta cantidad llamada spin, se hizo cuando disculpen, eh, se introdujo el spin cuando se puso a los electrones y a las partículas cargadas a interactuar con campos electromagnéticos, ¿sí? O al menos con campos magnéticos. Entonces, de alguna forma,
las dos cosas van tomadas de la mano, ¿sí? No solamente tengo que poder decir cómo se introduce los campos electromagnéticos, sino que también tengo que distinguir si la partícula para la cual estoy tratando de escribir un hamiltoniano tiene o no tiene spin. Porque podría, digamos, no tener spin es lo mismo que tener spin entero igual a cero, ¿sí? Así que mm, eh, uno en principio va a tener que contemplar la posibilidad de los dos problemas, ¿no? Entonces uno tiene que pensar cómo es una forma genérica, aceptable, razonable para el hamiltoniano y una forma posible, razonable, que, que me permita predecir resultados experimentales para cuando uno introduce el spin, ¿ok? Uno de los problemas, por cierto, del spin es que, bueno, eh, si bien desde el punto de vista de la mecánica cuántica, todo su comportamiento es difícil distinguirlo del momento angular, cinéticamente, o sea, en el espectro sin campo no aparece, aparece solamente en el espectro con campo, entonces no lo puedo sumar directamente al momento angular. Tengo que introducirlo solo cuando hay campos, ¿sí? El momento angular orbital va a ir por su lado, va a depender de las coordenadas como dependa, y el spin tiene que introducirse en el hamiltoniano de una forma bien distinta, ¿ok? Pero básicamente este es el resumen de la clase de hoy, ¿sí? Eh, debido a que estoy en modalidad de la gente que no quiere leer toda la novela policial, no quiere leer la saga de 28 libros para saber, bueno, la saga de 3 libros para saber qué le pasa a Lisbeth Salander. Les voy a contar primero cuál es el final del cuento y, y por qué. Porque el tema este de Gauge y invarianza de funciones de onda y demás, fíjense que uno agarró y puso acá que tiene que haber, en algún momento está acá, ¿sí? Que ciertos valores de expectación tienen que ser invariantes. A esta altura, uno ya está más que curado de ciertas cosas y sabe que cuando hay una invariancia ante una transformación en mecánica cuántica, eso lo que significa es que lo más probable es que haya una operación unitaria que refleje esa transformación y esa invarianza, ¿sí? Entonces, de alguna forma, una lo que uno va a ver durante la clase y lo que está desarrollado en el apunte es un largo desarrollo que justifica cómo aparece esta operación unitaria que cambia las funciones de onda y hace que los valores de expectación que me interesan medir se permanezcan invariantes. Eso por un lado. Y otra parte es hacer un repaso eh, un tanto simplificado, pero no tanto, de qué significa la libertad de Gauge en los potenciales eh, electrodinámicos. Entonces, como están esas dos cosas mezcladas, más la cosa del spin, uno puede llegar a perderse en qué era lo que quería hacer, que era atrapar al criminal, o que Lisbeth Salander se salga con la suya. Entonces,
Básicamente lo que les voy a contar es los resultados y después vamos a ver más o menos rápidamente cómo es que se deducen esas cosas. Pero para poder contarles el resultado, lo voy a tener que buscar, discúlpenme un segundo. Eh, bueno, básicamente si lo que uno tiene es una... Si lo que uno tiene es una eh, partícula sin spin, y esto es importante porque acá lo escribo castellanizado, seguramente en algún otro momento lo voy a escribir de cualquier otra forma. Eh, entonces, la ecuación que a uno le interesa es si h barra, la derivada de la función de onda respecto al tiempo, igual a menos h barra cuadrado sobre 2 veces la masa. Permítanme por ahora escribir la masa eh, con una m grande. Eh, ya la estoy escribiendo distinto. Eh, perdón. 1 sobre 2m menos h barra el nabla menos Q sobre C el potencial vector al cuadrado más Q por phi, donde phi es el potencial eléctrico, todo aplicado a la función de onda. ¿Sí? Esto es la ecuación de Schrödinger para una partícula sin spin que está ubicada en potenciales eléctricos, digamos, hay potenciales que obedecen a ecuaciones que salen de las ecuaciones de, de Maxwell, evidentemente, y bueno, y estos son alguna solución posible de esas ecuaciones, ¿sí? Básicamente esta ecuación lo que me dice es que, bueno, uno lo que puede pensar es que el potencial eléctrico, mm, así sea dependiente del tiempo, dependiente de la posición, cualquier cosa, el potencial eléctrico entra como un potencial, ¿sí? Básicamente como entraría cualquier potencial. Y el potencial vector lo que hace es cambiar el momento generalizado. Esto en realidad se puede pensar que es una consecuencia directa de cómo uno hace las cosas en mecánica clásica, ¿no? En mecánica clásica, cuando uno introduce los potenciales electromagnéticos, el potencial canónico, perdón, el momento canónico generalizado pasa a ser básicamente la velocidad, masa por velocidad, por un término que depende del potencial vector. ¿Sí? Esta es lo que se conoce como una partícula sin spin. Esta forma es muy usada, ¿sí? Pero no es del todo, no es la más amable, ¿sí? En general lo que se suele hacer es a este término cuadrático se lo desarrolla teniendo cuidado de utilizar expresiones simétricas cuando están involucradas cantidades que no conmutan, por ejemplo, eh, Nabla y el operador, perdón, y el potencial vector perfectamente pueden no conmutar, así que hay que tener un poco de cuidado cuando se escriben estas cantidades. Eh, entonces, uno puede desarrollar esta ecuación
Y básicamente si uno hace eso, queda un término que es exactamente igual al de la ecuación de Schrödinger usual, pero después quedan términos que difieren un poco. Disculpen, pero es como levemente largo escribirlo. Perdón, eso es la masa. Y ya dijimos que hay que usar M grande. Bueno, lástima que... disculpen la improlijidad, todavía estoy aprendiendo a escribir en esta nueva tabletita, en esta pizarra. Lo interesante es que si uno la mira rápidamente, uno dice, bueno, qué sé yo, por ejemplo, uno podría pensar qué pasa si uno tiene una partícula sin spin y uno tuviera campos magnéticos constantes. Entonces, ¿de dónde saldrían los términos de dónde saldría el efecto Zeeman, por ejemplo? El efecto Zeeman uno tiene que, algún efecto Zeeman, eh, digamos, uno, por ejemplo, cuando había estado viendo cosas del efecto Zeeman o analizaba la fenomenología, decía que había un término que era que básicamente se acoplaba el campo magnético con una dirección del momento angular eh, orbital, y entonces un término de tal tipo, evidentemente, del único lugar que puede salir es de acá, de estos términos. ¿Y por qué? Y porque no hay otro lugar donde pueda salir. Esta es la vieja energía cinética. eh, y, si, y, y acá hay un término que es como extraño, que es básicamente depende del cuadrado del, del potencial vector y depende del cuadrado de la velocidad de la luz, que no se parece nada a lo que uno hubiera dicho que tenía que aparecer en Zeeman, pero de todas formas está. Este término lo que sucede es que si uno está considerando un campo magnético estático eh, con intensidades tipo laboratorio, ¿sí? Este término es totalmente despreciable frente a estos otros términos. Obviamente si solamente tengo campo magnético, el término de campo eléctrico no está, pero bueno, este es el final del cuentito para una partícula sin spin. Esta es la ecuación de Schrödinger, el cuento hecho, un cuento largo hecho corto. Lo único que tengo que pensar es que el potencial eléctrico es potencial, no hay ningún problema, y el potencial, eh, el potencial vector cambia, cambia la forma del momento generalizado. ¿Sí? Esto eh, viene de montones de consideraciones, pero básicamente releyendo la mecánica clásica uno se da cuenta de por qué funciona. Ahora, una cosa que acá dijimos, que esto es para partículas sin spin. Hay un montón de consideraciones sobre cómo introducir el spin en la ecuación de Schrödinger. La realidad es que no hay ninguna forma
no hay ninguna forma muy elegante de hacerlo. Y básicamente lo que se hizo durante, en realidad, de vuelta vamos a hacer un, un cuento largo, lo vamos a hacer corto. No hay forma de postular una ecuación del estilo Schrödinger que uno puede estar seguro eh, de cómo tratar al spin, ¿sí? Eso es un problema en algún sentido. Eh, y uno simplemente puede, a ver, en mi mente, en el cual la ecuación de Schrödinger es simplemente uno de los n modelos cuánticos que uno puede hacer para un hamiltoniano, no hay demasiado problema en agarrar y decir, bueno, pruebo con un modelo, veo si da lo que da el espectro que mido o no. Ahora, uno está acostumbrado en las distintas materias, una vez que uno dice, bueno, la ecuación de Schrödinger son estas, son las ecuaciones de Schrödinger, y todo el mundo está contento y confiado en que las ecuaciones de Maxwell, al menos dentro de lo que es el electromagnetismo clásico, el, el, ya la cosa está saldada, lo mismo con las ecuaciones de Newton y demás. Bueno, la cuántica en ese sentido es distinta. La cuántica, de entrada uno tiene que saber que no hay forma de saber qué es el hamiltoniano. En general lo que uno hace son hamiltonianos modelos que tienen la virtud de ser hamiltonianos cuánticos en el sentido que están definidos en términos de cantidades no conmutativas, ¿sí? Y que predicen espectros con una precisión enorme, y uno está guiado fuertemente por la fenomenología, pero no existe ese concepto de cuál es el hamiltoniano, ¿sí? Uno en mecánica cuántica, en la misma mecánica cuántica, uno ve 2, 3 posibles aproximaciones para el hamiltoniano de una partícula y todo depende en qué régimen uno considere que está trabajando. Pero bueno, básicamente lo que uno termina aceptando es que si uno va a escribir una ecuación de Schrödinger para una partícula con spin, la forma más compacta, en algún sentido, de escribir dicha ecuación es muy parecido al comienzo a lo que teníamos antes, nada más que vamos a poner sigma por menos IH barra nada. Posiblemente en la otra ecuación, además me olvidó ni, ahora que lo pienso, Q sobre C, el potencial vector al cuadrado, perdón, al cuadrado, más Q por phi, más, bueno, cualquier otro potencial externo que uno tenga, además del potencial electrostático, todo aplicado a la función de alfa. O sea, es 1 sobre 2m, y acá, donde va lo que uno llamaría el momento generalizado, el momento generalizado está multiplicado por sigma, ¿sí? O sea, esto que está acá es de la forma sigma por alguna especie de, vamos a llamarlo operador P,
pi al cuadrado, donde ese pi momentáneamente en este pizarrón está dado por menos i h barra nabla menos q sobre c por a. ¿Y por qué uno escribe esto? Y porque por distintas razones, pero básicamente porque escribiéndolo de esta forma y si uno desarrolla si uno desarrolla todo este operador, en algún momento uno va a terminar usando que sigma al cuadrado es 1. Pero si uno desarrolla término por término bien cuidadosamente, al escribir el término que uno llamaría energía cinética de alguna forma, al escribir este término multiplicativamente acá donde estas sigmas son las matrices de Pauli, ¿no? No hay ningún problema. Si uno hace esto, entonces lo que sucede es que en el caso de tener solamente un campo magnético, uno encuentra lo que se quiere encontrar, que el campo magnético se acopla a el momento angular orbital y al spin. Y además lo hace con las cantidades correctas, ¿sí? Y solamente lo escribe de esta forma. Es decir, si uno lograra desarrollar trabajosamente toda esa expresión, hay que emplear un par de páginas para hacerlo. Bueno, podría... Estoy pensando que conviene hacer. No, vamos a dejarlo acá. Es como largo de escribir. Bueno, pero ese es el final del cuento, ¿sí? En el apunte también está cómo se escribe esto si uno lo desarrolla, y si uno lo desarrolla, lo que termina sucediendo es que las cosas que realmente terminan acoplándose al spin son muy pocas, ¿sí? Y, y da, y da, y da lo que uno quiere a través de toda la fenomenología, ¿sí? Eh, lo voy a escribir simplemente para sacarse, mm, si uno desarrolla todo esto, el lado derecho, uno puede ver que es exactamente igual. Perdón, para que no sea todavía más confuso, voy a escribir todo. Lo que uno puede ver es que I, H barra, la derivada de psi respecto de T, es igual a menos H barra cuadrado sobre 2M laplaciano más I H barra Q sobre MC A por gradiente más I H barra Q sobre 2MC divergencia de A más Q cuadrado sobre 2M C cuadrado A cuadrado menos H barra Q sobre 2MC sigma por B más Q por phi más B de R, todo aplicado a psi, lo cual es buenísimo. Entonces, lo interesante de todo esto
Es que, por cierto, eso no queda un poco escondido acá. Lo que uno piensa es que, bueno, acá sí es un spin-off, ¿no? O sea, para la partícula sin spin, sí representaba una típica función en digamos, las típicas funciones eh, del espacio de Hilbert, de funciones de algún tipo en R3, mientras que en esta ecuación, en lo que se conoce como ecuación de Pauli-Schrödinger, eh, sí es una cantidad que es un spinor, o sea, sí uno lo puede pensar que es una psi-up de R por una psi-down de R, ¿no? En muchos casos, la parte, dependiendo cómo sea A, la parte espacial se puede básicamente factorizar y queda un spinor trivial, por así decirlo, o se puede, si el campo magnético es constante, apunta en una única dirección, bla, 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 básicamente las soluciones a la ecuación de Schrödinger-Pauli son una función espacial por la función, por el spin-up y otra por el spin-down y se acabó. Esas son las dos soluciones de Hamiltoniano. Pero inclusive en ese caso hay que considerar que uno tiene las dos soluciones posibles. Bueno, dada la hora, este es el final del cuento. ¿Qué cosas usa uno de este cuento? Básicamente lo que uno usa es las expresiones finales de las ecuaciones, ¿sí? Uno agarra la ecuación, uno puede agarrar la ecuación de Schrödinger-Pauli, particularizarla para campos magnéticos constantes y trata de ver cómo son las soluciones, si uno tiene una partícula con spin o si tiene partículas sin spin, agarra la otra ecuación y también puede trabajar content. Vamos a poner acá, si la tableta quiere, partícula con spin. Bueno, entonces, el apunte es medio largo y yo la verdad no, o sea, medio largo. Está bien detallado, está muy bien detallado todo el tema de todas las cuentitas, de cómo son los, eh, de cómo son las transformaciones de gauge, cómo es la transformación unitaria en el espacio de vectores de estado, etcétera, etcétera, etcétera. Está como bastante desarrollado, lo cual hace que sea como levemente eh, burocrático y yo no tengo muchas más ganas de dedicarle esto que una clase. ¿Por qué? Porque quiero la clase que viene a empezar con perturbaciones, en las cuales de todas formas vamos a utilizar estas ecuaciones. Hay montones de cursos en los cuales estas ecuaciones simplemente se postulan, se dicen, bueno, la gente descubrió que esto es así, dado que uno está tratando de marcar un poco el territorio de qué es lo que es realmente fundamental y qué cosas vienen uno empieza a guiarse por la fenomenología para postular hamiltonianos, es interesante hacer esta discusión. Entonces, hagamos un descanso ahora de unos 10 minutos y en todo caso lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir recorriendo el, el apunte, pero bueno, sabiendo cuál es la motivación que hay para hacer estas cuentas y cuál es el resultado final, ¿sí? Entonces puede ser que uno por ahí, mientras va desarrollando cosas, dice, bueno, pero ¿qué era el objetivo? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, el objetivo es el que hemos
enunciado acá o sea, de alguna forma el objetivo es terminar con un par de ecuaciones en las cuales uno, si tiene los potenciales, pueda meter los potenciales con confianza y trabajar, ¿sí? Y bueno, y hacer lo que muchas veces hace en física, que es decir, bueno, elijo los potenciales de acuerdo a alguna conveniencia que uno tenga, ¿sí? Dependiendo cuánto se acuerden de electromagnetismo, estoy seguro que ustedes vieron que, vamos a agarrar una, sí, no, está bien, paso una sola página. Estoy seguro que ustedes, por ejemplo, en electromagnetismo, vieron que si uno tiene, por ejemplo, un campo magnético constante, que es de la forma una constante por K-versor, ¿sí? Hay muchos potenciales vectores que originan esto, ¿sí? Hay uno muy famoso que es puede haber un signo más o un signo menos, pero es básicamente de la forma un medio B producto vectorial R, ¿sí? Y hay otro potencial vector que es de la forma menos B por I 0, 0. Hay más, por supuesto. Pero estos dos son como muy, muy famosos. Perdón, esto es B0 y esto es la coordenada I. El signo no estoy 100% seguro, pero básicamente si uno calcula el rotor de A, si uno calcula el rotor de A, lo que queda es B. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que acá, de alguna forma, como tenemos B por R, si uno escribe en coordenadas este potencial vector, X e Y, las coordenadas en el plano perpendicular al eje Z, juegan más o menos un papel muy similar, ¿sí? Mientras que acá, esto juega, digamos, queda claro que hay una enorme diferencia en el papel que juegan las coordenadas del plano perpendicular al eje Z, ¿sí? Acá, por lo pronto, acá hay una sola de esas coordenadas. Esto no es así, porque el rotor, si uno quiere ver el rotor de A componente Z, eso es básicamente la derivada de A sub X con respecto a Y. No, acá pues sí. Menos, puedo equivocarme en los signos, estoy haciendo todo de memoria, menos la derivada de A sub I con respecto a X, probablemente esto sea al revés. Entonces, bueno, si es con los signos al revés, esto está justo. Pero bueno, los signos, digamos, que el rotor de A componente Z es de esta forma, depende de las... simplemente lo que hay que hacer es escribir el famoso determinante nocivo, que acá tiene derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, a X, a Y, a Z. Entonces la componente K es derivada de X respecto de Y. Claro, la estoy escribiendo con el signo al revés. Y entonces ahí queda perfecto, porque la derivada de AX con respecto a Y queda B0. Bárbaro. Entonces, bueno, esta es la típica cosa, un crash course en Electro 2, como no sé quiénes han aprobado Electro 2, quiénes la han cursado, quiénes no. Esta es la típica cosa que uno ve en libertad de gauge, ¿sí? Acá tenemos dos potenciales vectores que son de apariencia totalmente extraña, pero que dan exactamente el mismo campo. Bueno, esa es la libertad de gauge. Entonces, por ejemplo, uno estaría tentado de agarrar y decir, bueno, resuelvo la ecuación de Schrödinger
utilizando, por ejemplo, este gauge o este otro y veo qué onda. Y bueno, no es el ejercicio más simple del mundo, pero básicamente lo que uno puede ver es que la estructura del espectro es básicamente la misma, a pesar de que es muy distinta. ¿Sí? Eh, en una cosa buena que tiene esta expresión del potencial vector es que acá es como que bastante evidente, por así decirlo, de que el momento angular en la dirección z se conserva, mientras que en esta expresión es como más raro. ¿Sí? Y bueno, eso hace un montón de cosas. Por cierto, eh, los, los niveles de energía de una partícula en un campo magnético constante tienen una importancia histórica muy grande, se llaman niveles de Landau. Básicamente, Landau fue, eh, digamos, uno de los tantos que analizaron estos niveles, pero que sospechaba que la estructura rara de niveles que veía en, en este problema podía tener consecuencias medibles muy importantes. De hecho, los niveles de Landau y los estados de Landau tienen muchísima relevancia hoy en distintas cosas de nanotecnología. Tienen una importancia enorme en lo que se conoce como efecto Hall cuántico. Así que, bueno, es una cosa que al menos alguna vez vale la pena ver. En general, creo que en la guía está planteado este problema, pero eso lo vamos a ver después. Bueno, al final terminé hablando más de lo que esperaba. Hagamos un recreo, más o menos volvamos a las y cuarto y hacemos una recorrida rápida por el apunte. Voy a parar de hablar acá.
Hola, buenas, disculpen. Me, me distraje con la hora. Bueno, vamos a darle una visión general a qué hay en... Ups, ahí estamos. Eh, bueno, a qué hay en el... Acá está. ¿Qué es lo que hay que está subido a la página, al aula virtual? ¿Con qué es lo que se van a encontrar cuando... La mayor parte del material está sacado, si no recuerdo mal, del Galindo, ¿sí? Es material bastante estándar, en algún sentido. eh, Está en muchos libros. Lo que tiene es que me parece que el Galindo lo tiene como más compacto, digamos, le dedica, mientras le dedico como un capítulo, ¿sí? Mientras que en otros libros el material este puede estar diseminado por distintos capítulos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque políticas son políticas y por ahí hay muchos libros que prefieren no hacer una discusión tan detallada eh, porque en general no se sabe exactamente cuál es el background en mecánica, en electromagnetismo que tiene la gente que usa esos libros, y porque además, bueno, ya suficientemente divertida es la mecánica cuántica sin tener que además agregarle incertezas propias más que incertezas, indeterminaciones de gauge y ese tipo de cuestiones. Y simplemente con lo que se contentan con decir es, bueno, la ecuación de Schrödinger no es invariante ante transformaciones de gauge, cambia, pero, si aunque uno cambie las, los potenciales, las funciones de onda van a cambiar, pero el espectro no, es que se lo dice como una cosa que debería ser obvia y ya está. Mientras que el Galindo es como un poco más puntilloso, tal vez excesivamente puntilloso. Bueno, ¿qué hay en el apunte? Básicamente empieza recordándoles las ecuaciones de Maxwell, que ustedes todos conocen. Eh, no están escritas en la forma preferida de los relativistas. Los relativistas les gusta, relativistas o la gente por ahí de física matemática, lo que le gusta más es, bueno, escribir lo que uno llamaría las ecuaciones de evolución, en las cuales uno escribe la derivada respecto al tiempo de los campos, igual a cosas que tienen que ver con lo que ellos llamarían las fuentes, y después las ecuaciones, que como les gusta de vuelta también llamar por algunas veces los relativistas, las ecuaciones de vínculo, que tienen que ver con cómo son las divergencias, ¿sí? Fíjense que es cierto, si uno las escribe así es como más simétrico, porque las derivadas de los campos respecto al tiempo son iguales a rotores y corrientes, eh, y las ecuaciones de las divergencias son iguales a fuentes. Ya sabemos que el campo magnético en principio no tiene fuentes y el campo eléctrico tiene las fuentes, bueno, las distribuciones de carga. Habitualmente junto con las ecuaciones de Maxwell, eh, siempre se habla de que hay que tener la ecuación de continuidad de la carga, que no es una ecuación obviamente no es una ecuación electromagnética, sino que es un vínculo entre las fuentes de los campos. Y bueno, en general los consistentes con las ecuaciones, uno puede ver que los campos se pueden calcular. Bueno, el campo
magnético siempre se puede calcular como el rotor del potencial vector, mientras que el campo eléctrico va a depender en principio del gradiente de potencial y debido a que la ecuación para el campo eléctrico es distinta y de la derivada del potencial vector respecto al tiempo. Obviamente cuando no hay campo magnético y no hay potencial eh, electrostático, perdón, cuando no hay potencial vector, eh, el potencial vector es cero, la primera ecuación me dice que el campo eléctrico es igual a, bueno, al gradiente de potencial, que es la ecuación electrostática, ¿sí? Y bueno, y acá es donde empiezan a aparecer las cosas, porque uno obviamente puede decir, bueno, si uno piensa que, vamos a, si uno tiene esta ecuación, lo que uno se da cuenta es que uno puede cambiar al potencial vector utilizando el gradiente de una función, ¿sí? Y puede cambiar al potencial con la derivada, con algo que tiene que ver con la derivada respecto al tiempo de esta misma función. ¿Y por qué uno puede hacer eso? Porque dado que el potencial, perdón, que el campo B es el rotor del potencial vector A, uno sabe que el rotor del gradiente de una función suave es siempre cero. Los gradientes son campos irrotacionales. Entonces, esta es la libertad de gauge más simple, más fácil de ver. Obviamente, si uno introduce este potencial vector prima en la ecuación del campo eléctrico, lo que uno se da cuenta es para que el campo eléctrico no cambie, el potencial eléctrico sí tiene que cambiar y tiene que cambiar en esta forma. Entonces, lo que habitualmente se dice es que la libertad de gauge me permite poder cambiar los potenciales utilizando una función suave, ¿sí? Y esta función suave puede ser básicamente cualquier cosa. Hay formas sistemáticas de tratar de fijar un poco más esta función. De ahí vienen los distintos tipos de gauge, ¿sí? Eh, no sé cuántos habrán visto ustedes en electromagnetismo, suponiendo que hayan visto electromagnetismo, pero, qué sé yo, el gauge de Coulomb, el gauge de Lorentz, son como nombres bastante comunes. Uno no quiere internarse tanto en esto. A mí simplemente lo que me interesa es bueno, que recuerden que libertad de gauge lo que quiere decir es esto. ¿Y qué significa libertad de gauge? Porque si yo reemplazo los potenciales primados en la ecuación con flechita roja, obtengo exactamente los mismos campos. Algunas veces, básicamente, lo que se dice es que para tratar de fijar un poco más qué tipo de funciones pueden entrar en la ecuación aquí en la ecuación con estrellita, para tratar de fijar esto, básicamente se imponen condiciones sobre los potenciales. Entonces, por ejemplo, hay una condición muy conocida que es, bueno, lo que se llama la condición de Lorentz. La condición de Lorentz es equivalente básicamente a decir que la función chi, esta función, tiene que ser una solución de la ecuación de ondas sin fuentes. Entonces, si yo tengo una solución de la ecuación de ondas sin fuentes, que en general esto claramente son ondas planas o cosas por el estilo, o algún paquete de ondas planas, bueno, si yo elijo una función de ese estilo, me va a cumplir la condición de Lorentz y uno va a tener las cosas que van a funcionar
bastante bien. Por ejemplo, un caso en el cual uno puede hacer las cuentas y más o menos darse cuenta de cómo van a ir cambiando las cosas, un caso que uno utiliza mucho para analizar el comportamiento de todas estas cosas, es pensar qué pasa si uno tiene campos magnéticos y eléctricos constantes y uniformes. Esto significa que no dependen ni de la posición ni del tiempo, con lo cual una muy buena solución para que satisface la condición de Lorentz es, bueno, lo que uno se imagina, perdón, no cambio de herramienta, lo que uno se imagina quiere decir que el potencial es básicamente, eh, por qué no escribís? Ahí estamos. Eh, y dale, vamos a cambiarla. Ahí estamos. Uy, qué feo que le erré. Bueno, lo que satisface la ecuación de la condición de Lorentz y a su vez me da potenciales que me devuelven estos campos constantes y uniformes, que el potencial sea básicamente menos R por E, donde esto es el producto escalar de, del campo por el vector posición, y acá aparece por primera vez el potencial vector en su versión simétrica. ¿Por qué es interesante este caso? Porque en este caso, cuando uno tiene campos magnéticos y eléctricos de determinadas formas, aparece lo que se llama la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz es algo que clásicamente se conoce bien, ¿sí? La fuerza de Lorentz me dice bueno, que la fuerza es proporcional con la carga al campo eléctrico y bueno, y el campo magnético ejerce una fuerza que es perpendicular al vector velocidad y al campo magnético, ¿sí? Este término es bien conocido y es por lo que habitualmente si no hay campo eléctrico uno sabe que una partícula cargada suele hacer órbitas circulares cerradas en un campo magnético, obviamente si el vector velocidad inicial cumple condiciones adecuadas, y esas cosas son clásicamente bien conocidas. Entonces, en este caso, en el caso de campos constantes y uniformes, en el cual uno conoce cómo es la función de Lorentz, uno puede escribir clásicamente el lagrangiano y el hamiltoniano. El lagrangiano es lo único que uno necesita es que las ecuaciones de Lagrange me devuelvan la ecuación de la fuerza de Lorentz, ¿sí? Así que es relativamente sencillo de construir. Y acá es donde aparece que el momento es generalizado, que es la derivada del lagrangiano respecto a la velocidad componente I, el momento generalizado I, es básicamente, esto me dice que el momento generalizado es una combinación que tiene que ver con el impulso mecánico, ¿sí? Más un término que depende del potencial vector. Y si escribo el hamiltoniano utilizando la transformación de Legendre, o sea, como el momento generalizado por la velocidad menos el lagrangiano, lo que obtengo es esta relación que es bien conocida de la mecánica hamiltoniana, ¿sí? Aquí ya uno podría decir, bueno, entonces esto es lo que me está diciendo de que si yo cuantizo, porque todo esto es clásico, si yo cuantizo esta expresión, básicamente la tengo que cuantizar tal cual y donde figura P tengo que reemplazar I menos IH barra nabla. Y ahí básicamente se terminaría el asunto desde el punto de vista de que, bueno, ya dijimos que el hamiltoniano de una partícula sin spin
básicamente se podía escribir de esta forma. Si comparan con lo que escribimos antes en la pizarrita, van a ver que el hamiltoniano es exactamente de esta forma. Lo que quedan es que si uno hace, bueno, hacer justamente esas consideraciones sobre qué cosas son invariantes y qué cosas no, ¿sí? En mecánica clásica las cosas que deberían ser invariantes es la trayectoria, ¿sí? O sea, el observable de la mecánica clásica es la trayectoria. Uno lo que esperaría es que si uno tiene campos, y esos campos son únicos, la trayectoria es única, entonces no importa con qué potenciales vectores yo calcule la, la trayectoria, voy a tener que obtener siempre la misma trayectoria. Todo eso está dicho en palabras. Básicamente lo que uno espera en mecánica clásica es que si yo hago una transformación de gauge, la posición en función del tiempo de la partícula y el momento clásico, o lo que es lo mismo, la velocidad de la partícula, estas dos cantidades sean invariantes entre transformaciones de gauge, ¿sí? Yo cambio en el hamiltoniano, cambio A por A' y Phi por Phi', donde A' y Phi' están relacionados con A y Phi por una transformación de gauge, está todo bien, no importa. Las funciones de movimiento que voy a obtener van a ser exactamente las mismas, ¿sí? Todo esto lo sabemos de cuántica, perdón, de cuántica, lo sabemos de mecánica clásica. En, en mecánica cuántica, uno puede agarrar eso, puede hacer una transformación de gauge, y lo que ve es que el momento puede cambiar alguna cosa y que el hamiltoniano no quede exactamente de la misma forma. Eso en principio no es grave, pero digamos, lo que nos dice es, guarda con la forma de la ecuación de, de Schrödinger. ¿Por qué? Porque el hamiltoniano cuántico, yo si hago una transformación de gauge, no, es, la, la pinta del hamiltoniano es la misma, pero como cuando uno pase la representación coordenada, reemplace operador momento por las cosas que es, por, por nabla, etcétera, probablemente uno termine con una ecuación diferencial distinta, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que dijimos hace un rato, que si la ecuación si el hamiltoniano clásico es así, el hamiltoniano cuántico básicamente lo único que tengo que reemplazar es P por menos IH barra nabla, ¿sí? Y bueno, puedo desarrollar, puedo hacer un montón de cosas bonitas. Una de las consecuencias divertidas es que en principio si uno utiliza esta ecuación de Schrödinger y vuelve a calcular esas cantidades que en alguna época uno utilizaba para interpretar un poco qué es lo que estaba sucediendo en determinados estados, o sea, introduce la densidad de probabilidad y la densidad de corriente de probabilidad. La densidad de corriente de probabilidad, bueno, agrega un término que depende del potencial vector y que tiene un signo interesante, dando vuelta, porque, bueno, en muchas ocasiones se utiliza, digamos, este término. Lo que uno espera es que la corriente de densidad de probabilidad sea una cantidad, como indica acá, sea una cantidad real, ¿sí? Entonces, si uno mira este término, empieza a sospechar que algo raro puede estar pasando y tiene sus interpretaciones, pero bueno, no nos preocupemos demasiado. Lo que viene a continuación es lo que yo les había dicho a ustedes, que era lógico plantearse que uno puede cambiar que si uno cambia los potenciales, estrictamente va a obtener funciones de onda distintas,
¿sí? Como a todo esto, toda la libertad de Gage la hemos concentrado gracias a, digamos, a la condición de Lorentz, hemos reducido toda la libertad de Gage a la elección de una cierta función G, o Chi, o como se llame, ¿sí? Esta función que está acá. Disculpen que suba, pero no hay más remedio. Como hemos dicho que toda la libertad de Gage está dada en esta forma, ¿sí? Lo que uno piensa es que entonces para cada función chi, o como se llame, que me define nuevo potencial eléctrico, nuevo potencial vector, para cada G lo que debería haber es una transformación, ¿sí? Debería haber una transformación unitaria. Debería haber una transformación unitaria que me diga que si la función de onda, esta función de onda fue calculada con A y phi, con potenciales dados, y esta función de onda fue calculada con potenciales A', phi', entre esas dos funciones lo más probable es que haya una transformación unitaria, y tiene que ser unitaria porque esto es un buen vector de estado, esto también va a ser un buen vector de estado porque yo haga un cambio matemático en las funciones que definen los potenciales, no puede haber cambio en que si tengo un vector de estado, acá tengo otro vector de estado, entonces eso tiene que ser una transformación unitaria, y las transformaciones unitarias se portan bárbaro. Lo que uno sospecharía, o sea, acá lo que hay que proceder es como uno procedió con todas las transformaciones unitarias, como hizo por ejemplo con las rotaciones, empezar a decir, bueno, ¿cómo va a ser el conmutador de esa transformación con los operadores cuánticos? Entonces, lo que uno pensaría es que si uno aplica esos operadores, entonces va a tener que para que los valores de expectación se transformen de alguna forma, uno va a tener que pedir ciertas propiedades sobre estos operadores, ¿no? Al menos acá, como ya hemos hecho rotaciones y como ya hemos hecho toda esa maquinaria de cosas, no me interesa verlo tan detalladamente, pero lo interesante que uno saca es que, sea como sea, una cosa que uno sospecha rápido es que esa transformación unitaria probablemente se puede escribir, esto no debería ser una sorpresa, siempre se puede escribir como una exponencial compleja con algún generador de esa transformación, ¿sí? Lo súper interesante, después de hacer un montón de cuentitas bastante aburridas, es que la función lo que genera la transformación unitaria es básicamente la función misma con un factor que tiene que ver con unidades y posiblemente alguna otra nueva libertad que dependa, que sea una fase arbitraria del tiempo, ¿sí? Traducción. Si yo cambio los potenciales o sea, el resumen, si yo cambio los potenciales, potencial vector y potencial eléctrico, la relación entre las funciones de onda está dado por la exponencial imaginaria de una función que depende de la función de Gauge, lo cual es fantástico, ¿sí? Escrito explícitamente está acá. Si lo piensan desde el punto de vista de lo que decíamos en rotaciones, van a ver que es exactamente lo mismo. En rotaciones lo que decíamos era que las funciones entre los vectores de estado del sistema rotado estaban relacionados con los vectores de estado del sistema sin rotar por una transformación unitaria que era de la forma exponencial por el generador. Y el generador
era una cosa que uno lo sacaba a partir de las relaciones de conmutación, hacía una rotación infinitesimal y veía qué pasa. En algún sentido uno puede pensar, si tiene ganas, y es como muchos libros lo hacen, yo puedo pensar que hago una transformación de gauge infinitesimal y veo cómo funcionan las cosas y lo que saco es que la transformación unitaria es exactamente de esta forma que está aquí, que le voy a poner una linda flecha verde. Esto uno puede saber que es parte del, del Galindo por este lenguaje tan sofisticado. Si consultan el Merbacher, por ejemplo, el Merbacher lo único que les va a decir es escriban la ecuación de Schrödinger y vean que las soluciones entre un problema y el otro están relacionadas por una fase de este estilo. Y ya está. y, con, y con eso, y están diciendo básicamente lo mismo. ¿Sí? Ustedes pueden, en una primera lectura, pueden adoptar el punto de vista que les parezca. Pero básicamente esto es el cuento, el final del cuento. Y bueno, como les dije, se puede hacer un montón de cuentitas, pero al menos en una primera etapa es posible que volvamos después a esto cuando ya estemos más cerca del final de la materia para repasarlo y para profundizar en esto de los resultados formales, ¿sí? Obviamente una vez que uno construye una transformación unitaria, puede agarrar y ver cómo es el conmutador de esa transformación unitaria con cuánto operador a uno se le ocurra y ver que todo funciona más o menos bien, ¿sí? Pero al final del día o al principio del día, pero todavía estamos de mañana, lo que a uno le interesa es que la ecuación de Schrödinger se escribe así. Yo lo que tengo que hacer, si supe conseguir para campos dados, si supe conseguir el potencial vector y el potencial eléctrico, los introduzco en la ecuación de Schrödinger, resuelvo y sé que al menos las cantidades observables van a ser invariantes. No van a depender del gauge. Hay cosas que sí pueden depender del gauge, como la forma explícita de las funciones de onda, pero si no, pero por lo demás no pasa nada. Como les dije, también y ya voy a ir cortando, un ejemplo que vale la pena estudiar un poquitín en detalle son los niveles de Landau, es decir, suponer que uno puede elegir dos gauges distintos para, eh, para el potencial vector, ¿sí? Las cuentas son bastante, no voy a decir muy largas, pero tienen su extensión. Entonces, en general, lo que sucede es que el gauge asimétrico uno más o menos lo ve en el teórico y el gauge simétrico suele quedar para la guía o viceversa. No importa, acá vamos a hacer alguno y en el práctico la idea es que hagan el otro. Y bueno, pero eso lo vamos a tener que dedicar una partecita de la clase que viene a terminar esto. En realidad, la parte de niveles de Landau es bastante larga. Todo esto sigue siendo, o sea, las 3 páginas anteriores eran de niveles de Landau. Y después viene lo otro que habíamos adelantado de cómo era la ecuación de Schrödinger en partículas con spin, que si lo miran van a ver que es todavía más especulativo, es bien especulativo y de última uno termina diciendo más si la ecuación de Schrödinger-Pauli es esta y nos quedemos contentos. Así que probablemente lo que hagamos la clase que viene, en media horita veamos algo de
de los niveles de Landau, como para que, bueno, uno, si después para la guía no queden tantas cuentas, y vamos a empezar vamos a empezar con teoría de perturbaciones. Bueno, como siempre, si tienen preguntas, pueden enviarlas por mail o pueden hacerlas en vivo.